Ya, chiquillos, buenos días, bienvenidos a una nueva clase de electrotecnia. Ya, la idea de hoy es que comencemos con revisando tópicos nuevos. En particular vamos a revisar un teorema que se llama el teorema de Thevenin, ya, que nos va a enseñar a nosotros una forma de nosotros poder reducir y encontrar un circuito equivalente a otro. Entonces nosotros vamos a poder tener un gran circuito, una gran red, y gracias al teorema de Thevenin nosotros vamos a poder reducir esa red a una resistencia y a una fuente de voltaje en serie, ¿ya? Simplificando bastante los análisis en caso de los circuitos muy grandes, ¿ya? Ahora, para poder aplicar el teorema de Thevenin, tenemos que tener ciertas consideraciones con los circuitos, ¿ya? La primera consideración que tenemos que tener cuando nosotros apliquemos el teorema de Thevenin es que se aplica solo a circuitos lineales, ¿ya? Solamente a circuitos que nosotros consideremos lineales. Ahora, ¿qué vamos a considerar como un circuito lineal? Vamos a considerar como un circuito lineal un circuito aquel cuya entrada se relaciona con la salida a través de una constante o de una forma proporcional, ¿ya? Por ejemplo, una relación lineal que nosotros podemos encontrar rápidamente es la ley de Ohm, ¿ya? Ejemplo, la ley de Ohm, ¿ya? ¿Por qué la ley de Ohm? Porque la ley de Ohm me va a relacionar, por ejemplo, la corriente en un circuito con el voltaje y este factor de proporcionalidad que es la resistencia, ¿ya? O viceversa, también podemos relacionar el voltaje con la corriente y una constante de proporcionalidad que es la resistencia, ¿ya? Obviamente que pueden haber otros elementos incluidos, pero ese es un ejemplo de donde podemos tener un circuito lineal, ¿ya? Ahora, a pesar de que es importante tener claro de que el teorema de Thevenin solamente se puede aplicar a circuitos lineales, ¿ya? Para efectos de este curso, para efectos, le vamos a poner la sigla del curso para que se vea un poquito más bonito, del EIE 312, solo se trabaja con circuitos lineales. O sea, con circuitos lineales. Por ende, nosotros sabemos que el teorema de Thevenin lo podemos aplicar solamente a circuitos que sean lineales, ya que cumplan con estas características de linealidad. Sin embargo, en todos los circuitos que nosotros vamos a trabajar, ya, y nosotros vamos a revisar durante el transcurso de este curso, son todos lineales. Por lo tanto, a cualquier circuito nosotros le vamos a poder aplicar el teorema de Thevenin. Ya, eso es importante tenerlo claro para poder seguir avanzando. Pero en esencia, ¿qué es el teorema de Thevenin? ¿Ya? El teorema de Thevenin es un teorema que me permite, es un teorema que permite encontrar un circuito equivalente. Un circuito equivalente, o una red equivalente puede ser. Un circuito equivalente y reemplazarlo, y reemplazar el circuito original. Reemplazar el circuito original por una fuente de voltaje de valor, le vamos a llamar de forma genérica VTH, que se va a significar voltaje Thevenin, y una resistencia en serie de valor o llamada RTH, que significa resistencia Thevenin. Y esto un poco de forma más práctica, ¿qué implica? Implica que yo voy a tener acá un circuito, por ejemplo, un circuito cualquiera, una red lineal, imaginemos que es una red, por ejemplo, que tiene, no sé, 4 millones de resistencias, ¿ya? 4 millones de resistencias,
100 fuentes independientes, 400 fuentes dependientes, una red muy grande, ¿ya? Independiente de lo grande que sea esa red, si solamente tiene resistencias y fuentes, va a ser una red lineal, ya que yo después la puedo conectar en los terminales A y B a cualquier otro elemento. Esa red lineal, yo voy a poder encontrar su equivalente Thevenin y la voy a poder reemplazar por una fuente que va a estar en serie con una resistencia. Esto se va a llamar voltaje Thevenin y esto se va a llamar resistencia Thevenin. O sea, cualquier circuito, independiente de lo grande que pueda ser o de la cantidad de elementos que pueda tener, siempre y cuando sea lineal, yo voy a poder aplicar el teorema de Thevenin y poder convertir este gran circuito en un circuito equivalente que va a tener solamente una resistencia y solamente una fuente de voltaje. ¿Y qué particularidad tiene este circuito Thevenin? De que lo que está encerrado ahí en rojo se comporta para efectos de la carga en este caso, de ahí les voy a explicar a qué nos referimos con carga, de la misma forma. O sea, yo podría, por ejemplo, conectar acá entre A y B una resistencia RL, y yo podría conectar acá otra resistencia RL. Para efectos de esa resistencia RL, ya que podría ser mi resistencia de carga, le da lo mismo si yo le conecto la red lineal o yo le conecto la red Thevenin, el voltaje Thevenin con la resistencia Thevenin. ¿Qué implica o qué quiere decir que le dé lo mismo? Que sus niveles de tensión y corriente van a ser los mismos. O sea, la corriente que va a estar circulando por aquí, esta corriente y sub L que le podemos llamar, es la misma que va a estar circulando por acá. ¿Ya? O sea, son redes equivalentes. ¿Ya? ¿Se entiende de forma teórica qué es lo que es el teorema de Thevenin? ¿Qué es lo que me va a permitir hacer? Sí, profe. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo hacemos esto? ¿Ya? Entonces, procedimiento. Vamos a, igual que como lo vimos en el caso de los métodos de análisis, vamos a ver el procedimiento y después lo vamos a ir aplicando, ¿ya? El procedimiento va a tener dos variantes bien marcadas. Si la red que yo quiero obtener su equivalente de Thevenin no tiene fuentes dependientes, el procedimiento va a ser bastante sencillo, ¿ya? Cuando tiene fuentes independientes es cuando cambia un poco el procedimiento, ¿ya? Entonces, procedimiento, o qué es lo que tenemos que hacer, ¿ya? Antes de pasar al procedimiento vamos a dejar claro qué es lo que tenemos que hacer. Para encontrar un equivalente Thevenin, para encontrar el equivalente Thevenin, de una red, lo voy a cortar por mientras, se debe determinar el valor de el voltaje Thevenin y de la resistencia Thevenin, ¿ya? Vamos a definir primero qué es lo que implica cada uno de estos términos. El voltaje Thevenin es el voltaje entre A y B en circuito abierto. O sea, cuando a mí me dicen encontrar el equivalente Thevenin entre los puntos A y B, yo lo que tengo que hacer es dejar el circuito abierto o dejar un circuito abierto entre los puntos A y B y determinar cuál es ese voltaje. ¿Ya? Mientras que la resistencia Thevenin va a ser la resistencia equivalente
equivalente del circuito luego de apagar, entre comillas apagar, luego de apagar todas las fuentes, y aquí viene algo muy importante, luego de apagar todas las fuentes independientes. ¿Ya? O sea, yo para encontrar la resistencia Thevenin tengo que apagar todas las fuentes que tenga el circuito, pero solamente tengo que apagar las fuentes independientes. Las dependientes no las tengo que apagar. ¿Ya? Ahora, ¿a qué nos referimos con apagar? En el caso de una fuente de tensión, en el caso de una fuente de tensión, reemplazar por cortocircuito. Reemplazar por cortocircuito. ¿Ya? Y en el caso de una fuente de corriente, fuente de corriente, nosotros la vamos a reemplazar por un circuito abierto. Circuito abierto. ¿Ya? Por ahora se ve un poco abstracto todo esto, quizás todavía no va quedando claro, pero a medida que vamos haciendo, vamos definiendo el procedimiento y vamos haciendo ejemplos, va a ir quedando un poco más claro. ¿Ya? Chiquillos, hasta ahora, ¿hay alguna duda? No, profe, pero en las definiciones, después de la resistencia, escribió algo más, ¿cierto? Sí. ¿En cuál? ¿Acá? Ah, sí, ¿Ahí? ahí está el caso de fuente de tensión y Claro. el... En el caso de, es que nosotros hablamos de que para encontrar la resistencia Thevenin, vamos a tener que apagar, entre comillas, las fuentes independientes. Por eso, fíjate que independiente está con rojo, porque solamente las fuentes independientes las vamos a tener que apagar. ¿Ya? Ahora, ¿qué implica apagar? En realidad implica que nosotros las vamos a tener que dejar con un valor cero. ¿Ya? Y en efectos prácticos, ¿qué implica eso? Implica de que en el caso de una fuente de tensión, yo la voy a reemplazar por un cortocircuito. Y en el caso de una fuente de corriente, yo la voy a reemplazar por un circuito abierto. ¿Ya? Voy a mostrar el procedimiento ahora, lo voy a escribir para que ustedes lo tengan ahí de forma visual, y después lo vamos a aplicar, y a medida que lo vamos aplicando, va a ir quedando más claro todo esto. ¿Ya? Vale, profe. Entonces, ahora sí, me ha guardado acá, procedimiento. ¿Ya? Lo primero que vamos a calcular, porque no cambia independiente que tengamos fuentes dependientes o no, es el voltaje Thevenin. Entonces, para obtener voltaje Thevenin, o VTH, ¿ya? Entonces, se deja en circuito abierto los puntos A y B, ¿ya? O los puntos en donde yo quiero obtener el equivalente Thevenin. Por lo general me van a decir, encuentre el equivalente Thevenin entre los puntos A y D, entre los puntos 1 y 2, entre los puntos X y Y. Ya nosotros vamos, como vamos a usar constantemente entre los puntos A y B, yo lo voy a dejar escrito como los puntos A y B, pero puede ser cualquier punto cualquiera, ¿ya? Y puede venir ya en circuito abierto el punto A y B, como puede no venir en circuito abierto. Vamos a ver también en ejemplos ambos casos para que nosotros tengamos claridad de cómo poder dejar eso en circuito abierto. ¿Ya? Entonces, dejamos en circuito y se determina el voltaje entre los puntos A y B. Ese voltaje será
el voltaje Thevenin. O sea, el procedimiento en realidad es bastante simple. Tengo que dejar en circuito abierto los puntos A y B, o los puntos a los que yo les quiero, en base a los cuales yo quiero encontrar el equivalente Thevenin, y de ahí simplemente tengo que calcular cuál es el voltaje que hay entre esos dos puntos, y ese voltaje va a ser el voltaje Thevenin. Ahora, ¿cómo nosotros podemos calcular? Podemos usar ley de Kirchhoff, podemos usar ley de Kirchhoff con ley de Ohm, podemos quizás reducir el circuito para poder encontrar el valor, lo cual yo en realidad no lo recomiendo porque a veces uno se tiende a complicar un poco reduciendo los circuitos, o podemos usar alguno de los métodos de análisis que revisamos en las clases anteriores, ya sea método de mallas o método de nodo. Ya el cómo obtenerlo, nosotros ya vimos herramientas para poder obtener diferentes valores de circuitos, por lo tanto ahora no nos vamos a detener en el cómo obtenerlo, sino que más bien ¿para qué vamos a estar obteniendo eso? ¿Y para qué vamos a estar obteniendo eso? Para poder obtener el voltaje Thevenin y así de esa forma poder encontrar el equivalente. ¿Ya? Entonces el procedimiento para obtener el voltaje Thevenin es siempre el mismo. ¿Ya? Es exactamente el mismo. Yo dejo un circuito abierto los puntos A y B y determino el voltaje entre los puntos A y B, y ese voltaje va a ser el voltaje Thevenin, independiente si es que tengo fuentes dependientes o no. ¿Ya? ¿Cuándo va a cambiar el procedimiento? Cuando yo quiero obtener lo que es la resistencia Thevenin. ¿Ya? Porque ahí voy a tener dos procedimientos diferentes que nosotros los vamos a dividir. Los vamos a dividir acá mismo, acá. ¿Ya? Para obtener la resistencia Thevenin. Si no hay, partamos con el caso más simple, si no hay fuentes dependientes, lo primero que hacemos es apagamos las fuentes independientes. ¿Ya? Reemplazando las fuentes de tensión por un cortocircuito, fuentes de tensión por un cortocircuito, y las fuentes de corriente por un circuito abierto. Ya, vamos a hacer un dibujo bastante simple para que se entienda. Por ejemplo, si yo tengo punto A y un punto B, y tengo aquí una fuente de tensión, yo lo que voy a hacer para llevarla a cero es dejar un cortocircuito ahí, ¿ya? O sea, como reemplazarla por un cable, por así decirlo, ¿ya? Y si tengo una fuente de... Vamos a hacerlo de otra forma para que quede un poquito más claro. Vamos a hacerlo con un circuito, ¿ya? Tengo ahí una resistencia y otra resistencia, B sub 1, R1 y R2. Yo mantengo las resistencias, pero fíjense que ahora, en vez de tener mi fuente de tensión, tengo un cortocircuito, ¿ya? Y en el caso de que tengamos una fuente de corriente, I sub 1, R1, R2, nosotros la vamos a reemplazar por un circuito abierto, ¿ya? R2, R1. A eso nos referimos cuando hablamos de apagar las fuentes, ¿ya? Reemplazarlas.
según corresponda, por un cortocircuito o por un circuito abierto. ¿Ya? Y una vez que apagamos las fuentes, encontramos la resistencia equivalente entre los puntos A y B. Esa resistencia equivalente será la resistencia Thevenin. ¿Ya? O sea, básicamente lo que nosotros vamos a hacer es apagar las fuentes independientes, solo las independientes, bueno, en este caso no hay dependientes, solo las independientes, y encontramos la resistencia equivalente entre los puntos A y B. Nosotros ya vimos al comienzo del curso cómo encontrar resistencias Profe, equivalentes. Dígame. en el 2 va un encontramos, ¿cierto? Sí, le puse entramos. Encontramos, ahí sí. Encontramos la resistencia equivalente entre los puntos A y B, y esa resistencia equivalente va a ser nuestra resistencia Thevenin. Ya, o sea, ese caso es bastante directo, sencillo, y a no ser que haya algo más o menos complejo, no deberíamos tener ningún problema. ¿Con qué tenemos que tener cuidado en este caso? Y lo vamos a ir viendo con los ejercicios. En que al momento de yo reemplazar o de yo apagar estas fuentes, el circuito me puede cambiar. Por ejemplo, al yo poner un cortocircuito o poner en cortocircuito una fuente de tensión, podrían algunas resistencias quedarme en paralelo, o podría quedarme ese cortocircuito en paralelo con otra resistencia, ¿ya? Entonces, todos esos casos nosotros los vamos a ir viendo, porque a veces uno tiende a confundirse entre que si queda, entre si queda en paralelo, si queda en serie. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tengo una resistencia en paralelo con un cortocircuito? Pesa el cortocircuito, pesa la resistencia. Entonces, todos esos casos los vamos a ir viendo. ¿Ya? Eso es con lo que hay que tener ojo. Ahora, ¿qué pasa si hay fuentes dependientes? Si hay fuentes dependientes, el primer paso no cambia. Así que, aprovechando las bondades que nos permiten estas, entre comillas, pizarras digitales respecto a una pizarra de verdad, vamos a copiar y pegar. El primer paso nos queda exactamente igual. O sea, en el primer paso, nosotros también tenemos que apagar las fuentes independientes. Y ahora sí, que toma importancia, vamos a borrar esto y que quede bien. Ahora sí que toma importancia el hecho de que recordemos que solamente apagamos las fuentes independientes. ¿Ya? O sea, eso no se les puede olvidar. Solamente las fuentes independientes van a ser las que nosotros vamos a apagar o reemplazar por un cortocircuito o circuito abierto según corresponda. ¿Ya? Las fuentes dependientes no las tenemos que apagar. No se les olvide eso, porque en el momento en el que ustedes apaguen una fuente dependiente, el procedimiento va a cambiar, el ejercicio va a cambiar, y por consecuencia desde ese punto en adelante ya el análisis no es válido. Y naturalmente va a estar incorrecto el desarrollo del ejercicio, ¿ya? Entonces solamente nosotros vamos a apagar las fuentes independientes, ¿ya? El dibujo no lo voy a volver a copiar al lado para no ocupar tanto espacio, ya, para alcanzar a poner todos los pasos, pero el procedimiento de apagar estas fuentes es siempre el mismo. Fuentes de tensión las reemplazamos por un cortocircuito, y fuentes de corriente las reemplazamos por un circuito abierto, ¿ya? Pero aquí viene la diferencia, ¿ya? Aquí viene la diferencia, y aquí yo lo voy a explicar. Por lo general esto, cuando uno lo explica, no queda tan claro al comienzo, ¿ya? Pero a través que vayamos haciendo ejercicios, y hoy día en ayudantía también van a realizar ejercicios de esto mismo, lo vamos a ir explicando y que quede más claro, ¿ya? Tampoco tenemos apuro, así que cualquier duda me van consultando. Entonces,
¿qué es lo que va a pasar? O ustedes logran visualizar qué es lo que podría pasar en un circuito si yo tengo fuentes dependientes, pero no tengo fuentes independientes. ¿Se les ocurre qué es lo que podría ocurrir en el circuito? Por ejemplo, voy a dibujar acá. Yo tenía originalmente un circuito así. Tenía una resistencia acá, tenía una fuente dependiente ahí, que era, por ejemplo, de 3 y sub 0. Y sub 0 era este. Tenía otra resistencia acá, otra resistencia acá, y aquí tengo mis puntos A y B. Y si yo reemplazo esto por un cortocircuito, aquí, me queda ese circuito. Según yo, no fluiría corriente. Claro, no fluiría corriente. Entonces, si no está fluyendo corriente, ¿cómo vamos a poder nosotros? En realidad nosotros no necesitamos que fluya corriente, en el sentido de que nosotros lo que necesitamos es obtener una resistencia equivalente, ¿cierto? Eso es lo que nosotros hicimos en el paso anterior. Pero ¿cómo obtendríamos la resistencia equivalente de este circuito que está acá? ¿Se les ocurre a ustedes cómo podríamos obtener la resistencia equivalente del circuito que tenemos aquí? Con los métodos que analizamos antes, ¿o no? Es Ya, decir, pero un los métodos transistor en que... serie, paralelo. Ya, pero los métodos que analizamos antes. Si yo tengo, por ejemplo, de ahí les voy a explicar con mayor rango, pero si yo tengo un cortocircuito en paralelo con una resistencia, esa resistencia se va a eliminar. Por lo tanto, me va a quedar un circuito así. ¿Ya? Yo podría ver inmediatamente que estos dos elementos que acá están en serie, porque aquí hay un circuito abierto. Entonces, por acá no hay corriente. Pero ¿cómo voy a poder reducir yo esa fuente? ¿Cómo voy a poder yo decir, ya esa fuente no sé, está en paralelo con una resistencia si el valor es tanto? Si yo no conozco cuánto es la resistencia de esa fuente. Entonces, ¿por qué les muestro esto? Para que ustedes logren visualizar también por qué cuando tenemos fuentes dependientes el análisis cambia un poco. Porque nos genera este problema, nos genera el problema de que no podemos llegar y reducir esa fuente dependiente. ¿Ya? Entonces ahí vamos a tener que hacer otro procedimiento. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Lo voy a mostrar de forma gráfica primero y después lo voy a explicar de una manera más formal. Nosotros lo que vamos a hacer es conectar una fuente independiente entre los puntos A y B, ya sea de tensión o de voltaje. En concreto, en concreto, voy a tomar esto. Profe, la resistencia que había puesto al principio no va. La que estaba acá, la que estaba ahí. Sí. Lo que pasa es que cuando yo apagué la fuente de tensión independiente, yo la reemplacé por un cortocircuito, ¿cierto? Y cuando yo tengo un cortocircuito que queda en paralelo con una resistencia, la resistencia se va a eliminar. ¿Por qué? Vamos a explicar eso. Yo pensaba explicarlo un poco más adelante, pero en realidad es lo mismo. Ya. Si yo tengo acá dos resistencias, ¿cierto? R1 y R2. Y yo quiero obtener cuánto es equivalente, yo simplemente podría decir R1 por R2 dividido por R1 más R2. Eso es igual a la resistencia equivalente. Eso fue lo que nosotros vimos anteriormente, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Ya. ¿Qué va a pasar si ahora yo tengo un cortocircuito? O sea, tengo algo así. A y B. Este le voy a llamar R3. ¿Cuánto es la resistencia teórica o la resistencia que tiene un cortocircuito, que sería en realidad un cable? Cero. Cero, ¿cierto? Por lo tanto, lo que nosotros vamos a tener es 0 por R3 partido por R3 más 0. ¿Y eso cuánto es? Eso me va a quedar 0 partido en R3 y eso va a ser igual a 0 ohm. Por lo tanto, la resistencia equivalente cuando yo tengo un cable en paralelo con una resistencia es 0. ¿Ya?
La forma que les acabo de mostrar es la forma numérica en donde uno llega a esa conclusión. Físicamente, o del punto de vista de la corriente siempre va a buscar el camino con menor resistencia. ¿Ya? Entonces, aquí viene la corriente. ¿Ya? La corriente I. Y me dice, a ver, me puedo ir por acá, donde tengo cero oposición, donde puedo llegar y pasar, llegar y llegar, ¿ya? Paso nomás, nadie me va a cobrar peaje, nada. O puedo pasar por acá, donde me van a cobrar peaje. Imagínense ustedes tienen esa decisión. Tienen dos caminos para llegar a, no sé, a alguna ciudad, imaginemos una ciudad imaginaria, Rancagua, por ejemplo. Tienen dos caminos para llegar a Rancagua, ¿ya? Asumiendo que existe. Y en esos dos caminos que ustedes tienen para llegar a Rancagua, en uno les van a cobrar peaje y en otro no. Y la distancia es exactamente la misma. ¿Cuál camino creen que van a tomar ustedes? Sin peaje, po. Naturalmente, el que no les cobran peaje, ¿ya? Haciendo una analogía, esto es exactamente lo mismo. Si la corriente ve que por acá no tiene resistencia, se va a ir toda por ahí. ¿Ya? Entonces, de esas dos formas nosotros podemos concluir de que cuando yo tengo una resistencia que está en paralelo con un cortocircuito, es como que la resistencia en realidad se eliminara y me queda solo el cortocircuito. ¿Ya? De forma más exacta, lo que ocurre es que en realidad cuando yo tengo un cortocircuito en paralelo con una resistencia, la resistencia equivalente de esos elementos es cero. ¿Ya? ¿Queda claro? Sí, profe, gracias. ¿Sí? Y esto tienen que tenerlo presente en todo momento, porque esta situación se va a dar, por lo general, se da cuando uno trabaja con el equivalente Thevenin, o con el equivalente Norton que vamos a ver la próxima clase, o en 2 clases más. Entonces, tienen que recordar esta situación porque se nos va a ir dando. Y naturalmente, si yo no recuerdo esto, ¿ya? El circuito me va a cambiar por completo. ¿Ya? Entonces, siguiendo con el procedimiento que teníamos acá, por eso la resistencia que estaba aquí se eliminó. ¿Ya? Lo que nosotros vamos a hacer es agregar una fuente independiente a este circuito. ¿Ya? Sea de tensión o sea de corriente. Da lo mismo, eso es decisión de nosotros. La vamos a agregar entre los puntos A y B. Puede ser una fuente de tensión o puede ser una fuente de corriente. Podría ser también con dirección contraria, ¿ya? Aquí lo que importa solamente es agregar la fuente. ¿De qué valor vamos a agregar esta fuente? De un valor arbitrario. Podríamos ponerle 20, 100, 1.000.000, 4, menos 3,14, 15, 28, 43, da lo mismo. Por convención y por simpleza, uno le asigna un valor de 1 volt o de 1 ampere. Solamente para simplificar el análisis. ¿Ya? Y es lo que en los ejercicios que vamos a ir realizando, yo voy a ir utilizando, sea de 1 volt o sea 1 ampere. Y aquí viene una salvedad, porque nosotros le agregamos esta fuente, por ejemplo, de tensión, y lo que vamos a encontrar es la corriente que circula por acá. Y en el caso de la fuente de corriente, lo que vamos a encontrar es el voltaje que tenemos acá. ¿Se les ocurre por qué, si agregamos una fuente de tensión de 1 volt, queremos encontrar la corriente? O si agregamos una fuente de corriente de 1 ampere, queremos encontrar el voltaje. ¿Se les ocurre por qué podría ser? ¿Por qué lo hacemos de esa forma? Por lo siguiente. Porque lo que nosotros vamos a encontrar ahora, o vamos a decir, es que la resistencia Thevenin va a ser igual a, vamos a utilizar la ley de Ohm para poder decir que en realidad la resistencia va a ser igual al voltaje, partido por la corriente. Como nosotros ahí nos dimos un voltaje, determinamos esa corriente y por consecuencia determinamos cuánto es la resistencia Thevenin.
O sea, en este caso, voy a borrar acá, ¿no? En este caso, la resistencia Thevenin va a ser igual a 1 partido por el valor de esa corriente. Y en el otro caso, la resistencia Thevenin va a ser igual a ese voltaje partido por 1, que sería el valor de la fuente de corriente. ¿Ya? O sea, lo que nosotros vamos a hacer cuando tengamos una fuente dependiente y queramos encontrar la resistencia Thevenin, dejamos abierto los terminales A y B, ¿ya? Eso es algo constante, los dejamos abiertos. Agregamos ahí una fuente, ya sea de tensión o de corriente de valor determinado, por lo general un valor unitario para simplificar el análisis, y determinamos ya sea la corriente o ya sea el voltaje, y utilizamos la ley de Ohm para encontrar lo que es la resistencia Thevenin. ¿Ya? ¿Queda claro, al menos de forma teórica, el procedimiento? A mí sí. ¿Sí? Sí, profe, lo siento, estoy medio dormido. Dormí poco hoy día. Sí, no se preocupen, acuérdense que igual queda el video y vamos a ir haciendo ejercicio. Ya lo mismo que hicimos con los métodos de análisis, vamos a ir haciendo ejercicios. ¿Sí? Al final tenemos varias clases de holgura, así que no tenemos ningún apuro en ir muy rápido. Entonces, ahora lo voy a expresar en palabras para que quede ahí definido. Agregamos una fuente independiente, ya sea de tensión o corriente, entre los terminales A y B, terminales A y B, ¿ya? Y luego determinamos RTH, o resistencia Thevenin, ¿ya? Usando la ley de Ohm, ¿ya? Y esto, si agregamos fuente de tensión, entonces RTH, fuente de tensión, voy a poner aquí de 1 volt. RTH dijimos que va a ser igual a 1 partido por el valor de la corriente. ¿Qué corriente? La corriente que está entregando esa fuente, ¿ya? Y si agregamos fuente de corriente, también de 1 ampere, entonces la resistencia Thevenin, en este caso, va a ser igual al voltaje partido por 1. ¿Qué voltaje? El voltaje que tiene la fuente que nosotros agregamos, la fuente de corriente. ¿Ya? Y ahí tenemos el procedimiento. ¿Ya? Nos quedan exactamente 24 minutos, así que en esos 24 minutos vamos a hacer un ejercicio. ¿Ya? ¿Prefieren hacer un ejercicio con fuente dependiente o sin fuente dependiente? ¿Qué prefieren? Con. Creo que con fuente, porque es como el más largo. Ya, claro, es el más largo y es el que puede llevar a alguna confusión. ¿Ya? La otra clase ahí vamos a comenzar haciendo uno bien simple, sin fuente dependiente, y seguimos haciendo
con fuente dependiente. Entonces, esto lo borramos. Acercamos la pantalla y ejemplo. Ejemplo, encontrar el equivalente Thevenin entre los terminales A y B. ¿Ya? Y vamos a poner un circuito bastante simple, parecido al anterior que habíamos hecho. Una resistencia acá, otra aquí, y A y B. Un volt, esto vamos a hacer que sea una fuente de corriente, B sub 0, 3 ohm, 2 ohm, 4 ohm, también 2 ohm, y esta 2B sub 0. Ya. Entonces, para el ejemplo que tenemos ahí, encontrar el equivalente Thevenin entre los terminales A y B. ¿Ya? Entonces, vamos a partir primero determinando lo que es el voltaje Thevenin. ¿Ya? Voy a hacer la del flojo y voy a copiar acá. Copiar, perfecto. Ups, ahí sí. Ya, entonces, recordemos, según el procedimiento que nosotros revisamos, que para encontrar el voltaje Thevenin, tenemos que dejar en circuito abierto los puntos A y B, cosa que ya vienen en circuito abierto, por lo tanto no hay que desconectar nada, lo dejamos tal cual. Y después se determina el voltaje entre los puntos A y B, y ese va a ser nuestro voltaje Thevenin. O sea, nuestro voltaje Thevenin va a ser el voltaje que tenemos acá. O sea, básicamente el voltaje Thevenin es el voltaje de la resistencia de 4 ohm. O sea, el voltaje Thevenin es igual al voltaje de la resistencia de 4 ohm. ¿Ya? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer ahora? Encontrar ese voltaje. ¿Ya? Y para encontrar ese voltaje, nosotros tenemos que utilizar ya sea el método de nodos o el método de mallas. ¿Qué método prefieren utilizar? El de mallas. ¿El de mallas? ¿Sí? Ya. Mayas. Ya. Entonces vamos a utilizar el método de mallas. I sub 2 e I sub 3. Considerando el método de mallas, el voltaje Thevenin entonces va a ser igual a 4 veces I sub 3. ¿Sí? Para la malla I sub 1 vamos a tener menos 1 más 3 veces I sub 1 menos I sub 2 es igual a 0. Ordenando esto, tenemos 3 I sub 1 menos 3 I sub 2 es igual a 1. ¿Ya? Ahí tenemos nuestra primera ecuación. Yo lo voy a ir resolviendo relativamente rápido, pero si en alguna parte queda alguna duda o fui demasiado rápido y no alcanzaron a captar lo que hice, me comentan. Para el caso de I sub 2, tenemos una fuente de corriente que está solamente presente en la malla I sub 2, por lo tanto, I sub 2 va a ser igual a 2 veces B sub 0, ¿ya? Siendo B sub 0 igual a I sub 2 menos I sub 3, y eso multiplicado por 2. O sea, I sub 2 es igual a 4 veces I sub 2 menos 4 veces I sub 3. O sea, que sería 3 I sub 2 menos 4 I sub 3 es igual a 0. Demasiado larga la línea. Y ahí tenemos nuestra segunda ecuación. I sub 3, entonces, tendríamos 2 veces
I sub 3 menos I sub 2 más 2 I sub 3 más 4 I sub 3 es igual a 0. ¿Ya? Si ordenamos, nos queda entonces menos 2 veces I sub 2 más sería 2, 4, 8 veces I sub 3 es igual a 0. Y esa sería nuestra tercera ecuación. ¿Ya? Yo voy a resolver este sistema rápidamente acá en mi calculadora. Sería 3 menos 3, 0 y 1. 0, 3, menos 4 y 0. Sería 0 también, menos 2, 8 y 0. Entonces tenemos que I sub 1 vale 1/3 de amperes. I sub 2 tiene un valor de 0 amperes. O sea, I sub 3 tiene un valor también de 0 amperes. Lo que acaba de ocurrir, ¿tiene sentido o hay algún error? Porque según la resolución, nosotros tendríamos que I sub 2 e I sub 3 es igual a 0. ¿Eso puede ocurrir? Sí puede, ¿Por qué? porque la fuente si quitamos la fuente dependiente no tendría cómo distribuir corriente. Ya, pero nosotros no hemos quitado la fuente independiente, porque estamos Pero, o obteniendo sea, el voltaje Thevenin. no puede suceder que se disipe el total de la corriente por la resistencia. ¿Por Y cuál? ¿Por la resistencia de 3 por ohms? ejemplo, es que solamente se aplica uno de voltaje, ¿cierto? Que es lo que ingresa al sistema. Ujú. Si las resistencias son demasiado grandes, es posible que se disipe en su totalidad la corriente. Mm, Si las resistencias son demasiado grandes, dices tú. Sí, Sí, podría ocurrir, ¿ya? ¿Qué les recomiendo yo? No es que el ejercicio no se pueda resolver si es que nos da 0 las corrientes, ¿ya? Simplemente nos va a decir que el voltaje Thevenin en este caso es 0, ¿ya? Que puede ocurrir en casos bastante eh, excepcionales, por así decirlo, pero podría ocurrir, ¿ya? Ahí tendríamos que revisar si realmente eso tiene sentido, ¿ya? profe. Dígame. ¿Y cuál sería entonces el porqué de que ocurra eso? Lo que ocurre a veces es que por diferentes configuraciones del circuito, es como que una parte del circuito se aísla respecto a la otra. En este caso, lo que está pasando es que esta parte del circuito está, por así decirlo, aislada de esta otra parte del circuito. O sea, a pesar de que están conectados, la corriente pareciera estar toda fluyendo acá. Y no pareciera estar circulando corriente acá. ¿Ya? Que dependiendo de ciertas configuraciones, como les digo, de fuentes dependientes y los valores que tiene, a veces ocurre. ¿Ya? Yo les recomiendo que si eso en algún ejercicio les ocurre, revisen los números y si los números están ok, sigan adelante, ¿ya? Porque eso puede pasar, son casos excepcionales, pero en este caso particular, aprovechamos de verlo antes también, perfectamente podría ocurrir porque de cierta forma ambos circuitos se aíslan, ¿ya? ¿Por qué? Porque la fuente de tensión está entregando una corriente que llega aquí, pero esta fuente de corriente está tratando de imponer su propia corriente, por lo tanto la corriente que viene de la fuente de corriente se va toda por acá. ¿Ya? Y si uno hace una ley de Kirchhoff de corriente, llega a ese resultado. ¿Ya? Es como que yo venga, por ejemplo, venga alguien acá y diga, a ver, quiero entregar algo para allá y para acá. Pero aquí ya tengo esta fuente de corriente que está imponiendo su propia corriente. No me está dejando entregar algo, así que todo lo que yo tengo lo entrego por acá. ¿Ya? ¿Queda claro? Sí, profe, gracias. Y como les digo, esto podría ocurrir
a veces pasa, sobre todo cuando yo tengo ciertas configuraciones con las fuentes de corriente, con las fuentes de tensión, si ocurre, ya, y revisan su desarrollo numérico y está correcto, seguimos adelante, ¿ya? Entonces, como la corriente acá nos dio un valor de 0 amperes, porque en realidad la corriente que está entregando la fuente de tensión está circulando toda por esta rama que está acá, el voltaje Thevenin, por consecuencia, también nos va a dar 0 volt. ¿Ya? Como les digo, puede ocurrir perfectamente y acaba de ocurrir, de hecho. ¿Ya? No se asusten, son temas más que nada numéricos o de configuración de ejercicios o de circuitos. ¿Ya? Pero ahora va a venir la parte que a lo mejor podría conllevar alguna dificultad adicional, que es encontrar la resistencia T. ¿Ya? Entonces, la que llamamos RTH. Entonces, para encontrar la resistencia Thevenin, recordemos que lo primero que nosotros hacemos es apagar las fuentes de tensión independientes. O sea, esta fuente de tensión independiente que está acá se va a convertir en un cortocircuito. Si esa fuente de tensión independiente se convierte en un cortocircuito, ¿qué pasa con la resistencia de 3 ohms? Se va a 0. Se va a 0 y por lo tanto el circuito nos queda así. Ese es el circuito que nosotros en realidad tenemos que encontrar. Y como tenemos una fuente dependiente, nosotros le vamos a tener que agregar una fuente independiente, ya sea de corriente o de voltaje. Yo le voy a agregar una de corriente, ¿ya? Le voy a agregar una de corriente y vamos a aplicar el método de mallas, ¿ya? Vamos a tener una malla ahí, una malla ahí, y una malla ahí. Recuerden, siempre traten de darle la misma dirección a las corrientes de malla. Ya nos pasó, ya que fue lo que explicamos en la clase pasada, de que si no les dábamos la misma dirección, hay algunos casos específicos muy particulares en donde nos genera inconvenientes, ya sobre todo si es que hay una supermalla, aunque en este caso no la hay. Tenemos que encontrar ese voltaje para poder decir que la resistencia Thevenin va a ser igual al valor de ese voltaje partido por 1, porque esta fuente vale 1 amperio. ¿Ya? Nuevamente, para el caso de la corriente I sub 1, I sub 1 va a valer 2 veces B sub 0. Acá, B sub 0 lo vamos a anotar aquí. B sub 0 va a ser igual a I sub 1 menos I sub 2 multiplicado por 2, ¿correcto? Por lo tanto, vamos a tener que I sub 1 es igual a 4 veces I sub 1 menos 4 veces I sub 2, y por lo tanto, tenemos que 3 I sub 1 menos 4 I sub 2 es igual a 0. Tenemos una ecuación. I sub 2, tenemos 2 veces I sub 2 menos I sub 1 más 2 veces I sub 2 más 4 veces I sub 2 menos I sub 3 es igual a 0. Si nosotros ordenamos esto, nos va a quedar menos 2 veces I sub 1 más 8 veces I sub 2 menos 4 veces I sub 3 es igual a 0. ¿Ya? La segunda ecuación. Y la última, I sub 3 va a ser igual a menos 1. Porque fíjense que van en direcciones contrarias. I sub 3 va hacia allá. Y la fuente de corriente que nosotros determinamos va en dirección contraria. ¿Ya? Importante destacar acá también, lo voy a dejar
aquí con rojo, el voltaje, el voltaje B que nosotros queremos determinar es el mismo voltaje que tiene la fuente, o sea, que tiene la resistencia de 4 ohms, porque están en paralelo, ¿cierto? Por lo tanto, que sería este voltaje que está acá. Y por lo tanto, este voltaje B va a ser igual a 4 veces I sub 2 menos I sub 3. ¿Ya? Para que lo tengamos presente y después podamos determinar cuánto es ese voltaje. Entonces, como ya tenemos el valor de I sub 3, nosotros lo podríamos reemplazar en esta ecuación para obtener el siguiente sistema, que es I sub 1 menos 4 I sub 2 es igual a 0, y aquí vamos a tener menos 2 I sub 1 más 8 I sub 2 es igual a, sería en este caso, menos 4. ¿Ya? Ese sería nuestro sistema. Si nosotros lo resolvemos, tenemos 3 menos 4, 0, menos 2, 8 y menos 4. Que sería I sub 1 sería igual a menos 1 ampere, e I sub 2 sería menos 3 cuartos de ampere. ¿Ya? ¿Tiene alguna implicancia que nos haya dado negativa las corrientes? ¿Nos equivocamos? ¿En realidad está bien? ¿Está mal? Que solamente va en sentido contrario. Exactamente, lo único que nos está diciendo es que en realidad las corrientes van en sentido contrario a como nosotros las definimos. Nosotros las definimos que van en esta dirección, pero en realidad las corrientes están circulando en la otra dirección. A pesar de que hay una fuente de corriente dependiente, porque lo que está generando la circulación en la dirección contraria es la fuente de corriente de 1 ampere. ¿Ya? Entonces, como ya tenemos esas corrientes, aquí le tenemos también I sub 3, también es menos 1 ampere. Como ya tenemos esas corrientes, vamos a poder determinar que el voltaje que queríamos determinar es 4 veces I sub 2, es menos 3 cuartos, menos I sub 3, o sea, sería más 1. ¿Ya? Eso nos queda que V es igual a 4 veces 1 cuarto, y eso implica que V es igual a 1 volt. ¿Ya? Finalmente, la resistencia Thevenin, que vimos que era el valor de ese voltaje partido en 1, va a ser 1. ¿Ok? Como ya encontramos la resistencia Thevenin, decimos entonces finalmente que el circuito equivalente Thevenin es Thevenin entre A y B es, Thevenin no lleva a ser. El circuito equivalente Thevenin va a ser la fuente, que nosotros vimos que vale 0, y va a tener una resistencia en serie de valor 1 ohm. Ese es el circuito equivalente Thevenin. ¿Y qué me indica este circuito equivalente Thevenin? De que en base al circuito original que yo tengo acá, si yo le conecto acá, por ejemplo, una resistencia de 10 ohms, y a este circuito también le conecto una resistencia de 10 ohms, para efectos de esa resistencia no va a hacer diferencia. Esa resistencia va a estar recibiendo o viendo, entre comillas, exactamente lo mismo. Que en este caso va a estar viendo que se le conecta en paralelo una resistencia de 1 ohm, dado que la fuente vale 0 volt. ¿Ya? Chiquillos, ¿alguna duda? Profe, me confundió cuando estaba haciendo la resistencia ¿Ya? en el anterior. Ah, ya, en este.
Acá. Y acá, en la corriente en 3, que le dio al tiro -1, ¿Ya? como estaba entrando por el positivo, por eso le preguntaba. Ah, ya. Mira, lo que pasa es que recuerda que cuando nosotros trabajamos con el método de mallas, no nos preocupamos si está entrando por el positivo o está entrando por el negativo, sino que el valor de la fuente, de la corriente de malla, si es que yo tengo una fuente de corriente, es el mismo de la fuente, ¿ya? Pero si va en el sentido contrario, yo tengo que incluir un signo negativo que me dice que en realidad la fuente o la dirección de la corriente de malla que yo dije va en sentido contrario. Entonces fíjate que la corriente de I3 va en ese sentido, ¿sí? Esa corriente va en sentido contrario a la fuente de corriente que yo puse de 1 ampere. Esto que está acá es solamente referencial para poder determinar cuánto va a ser, cómo puedo obtener yo ese voltaje. Y eso yo lo veo reflejado acá. ¿Ya? Porque ese voltaje de la fuente de corriente va a ser igual al voltaje que yo tengo en esa resistencia, porque quedan conectados en paralelo. ¿Ya? Sí. Pero para efectos de aplicar la malla, yo me tengo que fijar solamente en la dirección de la corriente de malla que yo definí y en la dirección de la fuente de corriente. ¿Ya? Es el mismo procedimiento que hicimos en el caso de I1, solo que aquí van en dirección contraria. Sí. Ahí, ahí entendí. Gracias. Ya, súper. Chiquillos, ¿alguna otra duda? No, profe. Perfecto, entonces hoy en ayudantía se van a seguir haciendo ejercicios de este mismo tipo, ¿ya? Y ya en la próxima clase vamos a hacer ejercicios un poco más profundos, más detallados, vamos a ir revisando bien qué pasa si le agregamos una fuente de corriente, una fuente de tensión, cuál es más fácil, cuál es más difícil, ¿ya? Y por lo general va a depender mucho del ejercicio y del manejo que tenga uno mismo. Chiquillos, entonces, si no hay más dudas, quedamos hasta acá. Que tengan un muy buen miércoles y nos vemos el día viernes. Vale, profe, nos vemos, Chao, chao, que cuídese. estén muy bien. Entonces,